Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del 11º domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos desde 4 hasta 7. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo: A ustedes, amigos míos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Les indicaré a quién deben temer. Teman al que, después de matarlos, tiene autoridad para arrojarlos a la genna. Sí, yo les digo, a ese deben temer. ¿Acaso no se venden 5 pájaros por 2 monedas de poco valor? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. A ustedes, Dios le tiene contados todos los cabellos de la cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. Palabras del Señor. No le voy a ocultar que el texto es realmente oscuro, problemático. Si nos vamos a agarrar a las palabras, nos ocurre el peligro de perdernos en la gran discusión que están haciendo desde años los biblistas, es decir, los estudiosos de la Biblia, para entender el sentido de una palabra o de la otra y su aparente formal contradicción. Como siempre, pero, si vamos a considerarlo en el contexto, entonces la cosa se aclarase. Bueno, primeramente Jesús todavía está hablando con sus discípulos en el momento que ya se está enfrentando muy duramente con los jefes del pueblo, con los sacerdotes, escribas, fariseos, y esta gente ya está programando de mandarlo a muerte. Jesús incluso sabe perfectamente no solamente lo que le pasará a él en su persona, sino también que incluso los suyos, muchos de los suyos, pasarán por su propio destino. Entonces Jesús le está animando, le está preparando a la idea que, sí, no es cierto por todos, pero por muchos de ellos pudiera ser que tendrían que decidir entre apostatar, que significa renunciar a la fe, o ir hasta el fondo a cuesta precisamente del martirio de la vida. Y Jesús está diciendo a ellos que no tienen que temer a los que pueden matar solamente el cuerpo, solamente evidentemente entre comillas, porque no es poca cosa matar físicamente a una persona. Evidentemente Jesús no quiere decir que tenemos que ser gente que no nos importa de la vida física. La vida es un don de Dios, hay que curarla, hay que cuidarse. Jesús también se había alejado de Jerusalén, incluso de la Judea, en el momento que querían matarlo y todavía no había llegado su hora. No se trata de esto. Se trata, dice Jesús, de no tener un miedo tan grande que llegue al punto de empujarnos a negar la fe, a renunciar a ser sus discípulos, preocupándose más del juicio de los humanos que no del juicio de Dios. Y aquí viene la parte complicada. ¿Por qué? Porque el texto es muy cariñoso. Jesús habla a los suyos diciendo amigos míos, los llamas así. En el Evangelio de San Juan muchas veces Jesús utiliza esta expresión. Ya no le llamamos sirvientes sino que amigos, porque todo lo que el Padre me reveló yo lo revelé a ustedes. Y incluso al final vuelve a decir que Dios es un Padre tan amoroso que no solamente se toma cura, se preocupa de la vida de los pájaros, sino evidentemente que mucho más de sus hijos,
de los cuales incluso conoce el número de los cabellos. Bueno, en este contexto tan cariñoso, tan familiar, Jesús pronuncia algunas palabras que parecen contradictorias. Dice, tienen que temer no a los que pueden matar solamente el cuerpo, sino a aquel que tiene el poder de matar y después de enviar en la Genna. La Genna era el valle del Hinnom, uno de los valles que estaban, digamos, abajo de Jerusalén, porque Jerusalén, recordamos, es la ciudad construida en la cumbre de la montaña, tenía dos valles, uno por un lado, uno por el otro, y en la antigüedad, hasta la reforma y la purificación del rey Josías, unos años antes que el exilio en Babilonia, ahí había el templo del dios pagano Moloch, donde incluso los hebreos sacrificaban a sus hijos pasándolos por el fuego. Y después de la reforma de Josías, precisamente porque el rey Josías había reconocido que este lugar se había vuelto en algo de extremadamente impuro, que ninguna forma de purificación hubiera podido purificar, precisamente por el abominio de haber quemado vivos, sacrificados a los niños, entonces lo había convertido en el basurero de Jerusalén. El fuego que antes había quemado a los niños seguía quemando la basura, pero precisamente por esa memoria los hebreos tenían un desprecio, un asco total de este lugar. Bueno, Jesús lo utiliza como metáfora, evidentemente, para decirnos y darnos una idea de cuánto sería feo, dramático, tremendo perder la relación filial con Dios. Entonces, cuando Jesús dice, porque aquí también los biblistas discuten si aquel que tiene el poder de mandar en la Genna se refiere a Dios o se refiere, por ejemplo, al demonio. A nivel gramatical parece que se refiera a Dios. Pero hay que entender bien la palabra. Jesús dice que Dios tiene el poder, no que hace esta cosa. Y diciendo que tiene el poder no solamente de matar, sino también de enviar en la Genna, y como sabemos nosotros perfectamente que Dios no viene a matar a nadie, Jesús no está poniendo la atención, el punto sobre lo que Dios hace, sino sobre el poder supremo que tiene Dios. Lo que Jesús está diciendo, para decirlo en palabras del libro del Apocalipsis, es que los humanos tienen solamente el poder de matar el cuerpo, la vida física. Dios tiene el poder también de dar la muerte segunda, que es la muerte eterna, que es ser tirados en el fuego del infierno, para utilizar otra metáfora tradicional incluso de la espiritualidad cristiana. Pero el hecho que tenga el poder no significa que lo hace, tanto que Jesús inmediatamente, para que la gente no se confunda, termina diciendo, pero Dios es totalmente contrario, tiene el poder, ma no lo utiliza por el mal, sino por el bien. Imagínase, dice Jesús, que ustedes que van cazando, que comen pájaros, que, bueno, Dios se cura incluso de los pájaros. Imagínense de ustedes, que son sus hijos. De ustedes, Dios incluso conoce el número de los cabellos que tienen en la cabeza, algo que evidentemente ni siquiera nosotros podemos conocer. Y termina diciendo, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. Este es el sentido de la palabra de Jesús. Incluso frente a una persecución, incluso frente al miedo grande de subir violencia y ser asesinado en nombre de la fe,
Jesús está diciendo, no tengan miedo, porque su Padre Dios tiene un poder eterno, infinitamente superior a los que tienen los humanos, incluso los más malvados entre los humanos. Y este poder, su Padre, lo tiene, lo ejercita precisamente para tomarse cura de ustedes. No tienen que preocuparse porque aunque puedan perder la vida física, no perderán la vida eterna, todo lo contrario. Jesús, de una forma todavía indirecta, pero ya está anunciando que nosotros también resucitaremos y, cuidado, no simplemente como forma de inmortalidad del alma, sino que resucitaremos en Él, por medio de Él, con Él y sobre todo en Él, es decir, en una forma de unión, de comunión absolutamente impensable, porque intimísima, nada menos que con el Señor Jesús y, por medio de Él, definitivamente con Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, no tenemos miedo a una muerte violenta, a un martirio, porque concretamente no tenemos esta situación, pero hay muchísimas cosas que nos espantan. A veces son cosas pequeñas, a veces incluso nos espantamos por tonterías. Bueno, en cada momento que tenemos miedo de algo, en cada preocupación, tratamos de recordar estas palabras del Señor Jesús. Nosotros tenemos un Padre que nos ama de forma cariñosa, paternal, y siempre se toma cura de nosotros.